Qué gusto que estemos aquí congregados. Anoche muchos celebramos la Navidad, nos reunimos con nuestros familiares y hoy otros también se están reuniendo. En este momento muchos se están congregando. Algo importante que nos deja con gozo es que mientras otros se congregan para embriagarse o para festejar, para bailar y para hacer cosas que no convienen, nosotros, los cristianos verdaderos, nos congregamos porque es el mandato de nuestro Señor Jesús, que nos dice: donde dos o tres estén congregados en mi nombre, yo ahí estoy. Qué bendición contar con la palabra, qué bendición tener este alimento suculento, este alimento que reconforta nuestra alma, palabras sanas de nuestro Señor Jesús. Hoy tendremos un tema que se llama indignado. No es un tema bien recibido por todos. Esperemos que esta palabra Dios la haga germinar en cada corazón. ¿Alguien de aquí no ha sentido indignación? ¿Qué es la indignación? La indignación es el enojo, la ira, la ofensa por algo que nosotros consideramos injusto. Cuando recibimos un maltrato o cuando pensamos que no nos dan lo que merecemos, nos indignamos, nos enojamos, nos ofendemos, hacemos coraje. Esa es la indignación: enojo, ofensa, rabia, coraje por algo que nosotros consideramos injusto. Sin embargo, muchas de las personas que se indignan y hasta hablan de manera, acá le llamamos aporreada, de manera agresiva y manera violenta, estas mismas personas creen que Dios no merece indignarse. Para entender este tema, vamos a ir al primer texto, Isaías 42:5, y me voy a permitir leerlo. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Esta porción preciosa de las Sagradas Escrituras nos revelan la identidad de Dios. Dios mismo se está identificando como Jehová Dios, como el creador de los cielos, como el creador de la tierra, como el dador de aliento, como el dador de espíritu a los que por ella andan. Pero tristemente, los que moran sobre la tierra, los que han recibido el aliento de Dios, los que han recibido el Espíritu de Dios, muchas veces estamos en tinieblas, muchas veces no entendemos, muchas veces no comprendemos quién es Dios. El Dios creador ha hecho oír su voz. Jehová, yo Jehová, creador, está hablando. Solamente existe un creador, el que puede hacer de la nada, el que puede hacer lo que no existe sin necesitar materia prima, con su sola palabra, porque es omnipotente. Ahora, hoy, humano, quiero retarte, o la palabra nos reta, que miremos, que observemos, que levantemos la mirada, que pongamos los ojos a los lados alrededor y miremos la creación, la grandeza creación. ¿Existe el cielo? ¿Existe la tierra? ¿Existe la lluvia? ¿Existe la nieve? ¿Existe el rocío? ¿Existen los mares? ¿Existen las plantas? ¿Existen los animales? ¿Existen los océanos? ¿Existen las constelaciones? ¿Existe? Pregunto, ¿existes tú? ¿Alguien lo creó? Ahí está la creación. Dios mismo está reclamando sus derechos de propiedad. Dios mismo es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice el Señor: de Jehová es la tierra
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Romanos 1:20, hermano Miguel, por favor. Romanos 1:20, escuchen esta palabra preciosa. Romanos 1:20. Romanos 1:20 está... Adelante, Miguel Ángel. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La palabra de Dios nos dice y nos confronta y nos desafía con una afirmación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, nosotros no vemos el poder de Dios, nosotros no sentimos la presencia de Dios, no la sentimos, pero podemos mirar el poder, podemos mirar la grandeza a través de la creación, a través de las cosas. Solamente un Dios omnipotente puede crear este planeta. Solo un Dios sabio pudo haber hecho este hermoso globo terráqueo con las dimensiones precisas, con la distancia exacta al Sol, con las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle. Este es el planeta Tierra. Así que nadie tiene excusa a menos que esté demasiado ciego para no querer ver. Humano, tu criatura, observa la creación y descubre cuán grande es la creación. Descubre cuán grande es el universo. Descubre cuán grandes son los mares, cuán grandes los océanos, cuán grande es el planeta Tierra. Cuán grande, cuán grande y cuán grande. Y si la creación es grande, quiere decir que su creador es mucho, mucho más grande. Si el universo es grande, si el universo es infinito, significa que su creador es grande y su creador es infinito. Su creador es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, nosotros como humanos, como criaturas, debemos saber nuestra verdadera posición, debemos entender nuestra pequeñez, que tenemos la inteligencia porque Dios nos la dio, que tenemos la capacidad de pensar porque Dios nos dio la capacidad, que tenemos la capacidad de decidir porque Dios nos da esa capacidad, pero tengamos mucho cuidado de no pensar que somos más de lo que somos. Somos muy pequeños comparados con el Creador. Vamos a leer Job 38:4, que nos va a abrir el panorama, que nos va a abrir el entendimiento. Y me voy a permitir leer Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Házmelo saber, dice nuestro Dios. Si tienes inteligencia, contéstale a Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? ¿Te necesitó? ¿Requirió de tus servicios? ¿Necesitó de tu presencia y de mi presencia para crear los cielos y la tierra? Si tienes inteligencia, contesta. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Sabes tú las medidas? ¿Tú las ordenaste? ¿Quién extendió sobre la tierra el cordel? Dios es el creador. Dios es el formador tuyo, mío y el creador de todo el universo. Job 38:11. Y dije a los mares, escuchen esto, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Aquí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién puso límite al mar? Job 38:16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has escudriñado el abismo?
¿Has andado tú en los océanos para saber la profundidad de ellos? ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿Sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Diste la hermosura a las alas del pavo real y a las plumas del avestruz? ¿Diste al caballo fuerza? ¿Vestiste su cuello de crines ondulantes? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Extiende el gavilán sus alas por tus instrucciones? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? En este diálogo, capítulo 38 y 39 de Job, Dios hablando con Job y mostrándole a Job su justo tamaño. Esperemos que hoy Dios nos hable a nuestro corazón para que no nos sintamos más de lo que somos. Dios estaba confrontando a Job y Job reconoció su pequeñez. Y Job reconoció la grandeza de Dios. Así que humano, criatura, mira hacia arriba, mira alrededor, mira a los lados, observa. Estamos dentro de un globo muy grande, el globo terráqueo, un globo grande, 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 en el que vive la vida misma, en el que se mueve, en el que hay vida, en el que fluye, en el que los animales, las plantas, es un sistema muy complejo el planeta Tierra. Somos nosotros quienes lo hacemos funcionar. Somos nosotros quienes le ordenamos a la vida. ¿Cuál fue tu aportación, hermano? ¿Cuál fue mi aportación para la creación del planeta? ¿Hemos hecho algo para la creación? ¿Fue nuestra idea crear el planeta? ¿Fue necesaria nuestra presencia para el firmamento? ¿En qué ayudaste tú y en qué ayudé yo a Dios en la formación del planeta? ¿En qué ayudaste tú, en qué ayudé a Dios para la creación de la vida? El globo terráqueo funciona. Tiene un dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De tal manera que Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, Jehová es Dios, Jehová es real, Jehová es verdadero, Jehová es creador omnipotente, omnisciente, omnipresente. Miremos su creación, miremos la obra majestuosa. Y si la obra es majestuosa, quien la hizo es más majestuoso. Quien la creó es el Dios omnipotente, cuyo nombre es Jehová. Un ser creador muy, muy, muy grande. Un diseñador muy, muy, muy inteligente. Calculador exacto, infalible, perfecto. Creador a partir de la nada, con su sola palabra. La misma creación nos muestra la grandeza, la omnipotencia, la sabiduría, la inteligencia, la precisión, la exactitud, la infalibilidad del Dios grande, Jehová. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué bueno hacemos por la creación? ¿Dependen los mares de nosotros? ¿Dependen las plantas de nosotros? ¿Depende el sol de nosotros? ¿O al revés? Nosotros dependemos del sol, de las plantas, de los mares, del alimento de la tierra. Dependemos. Tenemos aliento de Dios.
tenemos la vida adentro. Él nos da el aliento, Él nos da el espíritu para que podamos captar el mundo, para que podamos vivir en este planeta. Pero la creación no nos necesita, hermanos. Nosotros dependemos de la creación. Vivimos del sol, del agua, de la lluvia, del viento y de todo lo que Dios ha creado. No aportamos, al contrario. Si nosotros reflexionamos sobre nuestra relación con el medio ambiente, si nosotros reaccionamos sobre nuestra relación con los animales, con las plantas y con la creación, nos vamos a dar cuenta que la estamos destruyendo, que la estamos explotando, que realmente nosotros no estamos cuidando lo que Dios nos dijo que cuidemos. ¿Viven por nosotros los animales? No, es al revés. Respiramos oxígeno de las plantas, el agua hidrata nuestro cuerpo, somos consumidores de todo. Somos consumidores de todo. Todo lo que necesitamos lo consumimos porque Dios lo ha creado. Nosotros no somos productores de nuestros propios alimentos, pero sí somos transformadores. Dice Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a toda persona que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener. La palabra de Dios nos confronta para no tener más alto concepto de nosotros del que debemos tener. Nosotros somos una simple creación más dentro de este complejo globo terráqueo. Dios confronta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cielos y la tierra? No te creas grande, no te creas más grande de lo que eres, porque realmente somos pequeños. No nos creamos sábelo todo, porque sabemos muy poquito. No nos creamos superior a nadie, porque cuando nos sentimos superior, nada valemos. Somos pequeños. Somos obra preciosa y maravillosa, hechos a imagen y semejanza de el Dios grande, grande, de el Dios poderoso, poderoso, eterno. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Mucho, hermano. Porque ahora resulta que muchos califican a Dios de cruel. Porque ahora resulta que la misma creación juzga al Creador como injusto, como malo y como sanguinario. El Dios de la Biblia es malo. El Dios del Antiguo Testamento es sanguinario. El Dios de la Biblia castiga. Una creación se atreve a proferir juicio contra su propio Creador. Y debemos tener mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. El Salmo 74:16 dice, tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Hombres de Dios que han reconocido su pequeñez y han reconocido la grandeza de Dios. ¿Reconocemos la inmensa grandeza de nuestro Dios? Es asombrosa. ¿Por qué entonces inventas un Dios? ¿Por qué entonces dices, mi Dios es amoroso? Mi Dios no es como la Biblia, el de la Biblia. Mi Dios no castiga. ¿Por qué inventas entonces a un Dios? Si realmente eres inteligente, déjate guiar por las Sagradas Escrituras. Dios ha hablado. Dios se ha manifestado a Moisés en la zarza, se ha manifestado a través de los profetas, porque ha hablado a los profetas. Y les ha costado a los profetas mucho, les costó vida misma. A sus santos apóstoles les costó la vida misma para tener nosotros la sagrada palabra de Dios. ¿Por qué entonces te dejas
te dejas convencer por tu misma mente. ¿No has leído? ¿No has leído Jeremías 17:9? ¿Qué dice el profeta Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, dice el Señor. ¿Por qué entonces crees? ¿Por qué crees a tu Dios? ¿Por qué haces un Dios? Que no has entendido, querido humano, que Dios nos creó a nosotros y nosotros no podemos crear a Dios. Dios es real, Dios existe. ¿Por qué entonces inventas un Dios? ¿Por qué entonces inventas un Dios a tu manera, que se acomode a ti? ¿Por qué tú no te acomodas a Dios? ¿Por qué inventas entonces un Dios que se acomode a lo que tú necesitas o a tus creencias o a tus pensamientos, en lugar que tú te acoples y te alinees a las Sagradas Escrituras, al Dios vivo y real? ¿Por qué entonces dices que Dios es cruel? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Conoces tú a la persona que vive contigo? Yo llevo 30 años de casada con mi esposo y aún no nos conocemos. Ni siquiera yo misma me conozco. ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios? ¿Cómo puedo decir entonces hablar de Dios cuando no lo conozco? Cuidado, hay un mandamiento. El mandamiento número 3, Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Dios, de Jehová, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Por qué hablas de Dios sin conocerlo? ¿Por qué juzgas a Dios sin entenderlo? Estudia la Escritura, estudia la Sagrada Biblia y entenderás que Dios realmente es un Dios amoroso. Y entenderás que Dios verdaderamente es un Dios misericordioso, paciente, dice la palabra, que es lento para la ira y grande en misericordia. La sagrada palabra de Dios la tenemos al alcance. No inventes, no imagines, no creas a tu propio corazón, no te autoengañes. El Dios amoroso que no castiga no existe. Es más, ni tú te la crees. ¿Por qué? Si nosotros analizamos profundamente la indignación, veamos lo siguiente. Todos los que trabajan, por ejemplo los maestros, reprueban al que no estudia y aprueban al que sí estudia. Los empresarios reconocen a los diligentes, a los esforzados, y no premian a los flojos. Es más, hasta los corren. ¿Por qué? Porque la ira o el enojo es un castigo. El castigo es para los que mal obran. El castigo justo, porque hay castigos injustos, el castigo justo es consecuencia del mal obrar. El castigo justo es poner una pena a alguien por algo que ha hecho mal, porque ha hecho lo malo. Es castigar al culpable. Poner una pena. O sea, ¿merece el culpable el castigo? Desde luego que sí. Sabemos que en la tierra el hombre no es justo y se han castigado a personas inocentes. Pero en el caso de Dios, la ira de Dios es el justo juicio de Dios sobre la maldad, sobre los malos. Porque Dios es justo. Porque Dios es juez. ¿Acaso un juez humano hace mal por dictar sentencia? ¿Acaso un juez que le llevan un caso, analiza, examina el caso y dicta sentencia, está obrando mal por dictar sentencia? ¿De qué se trata? De darle a cada quien lo que merece. Esa es la justicia. Por lo tanto, la ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios?
La ira de Dios es el justo juicio de Dios sobre los malos. La ira de Dios es justicia misma. Es una promesa que Jesús mismo habló. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios castiga, sí castiga. Dios hace juicio, hace juicio. Dios es juez justo, Dios es juez justo. Dios aplicará su justicia, y a cada quien le dará su merecido. Nosotros, hermanos, somos injustos. Dice el profeta Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo del hombre, la indignación del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nos hemos enojado por algo que nosotros consideramos inmerecido. Y muchas veces nos hemos equivocado. Basta mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántos amigos se separaron? ¿Por qué? Porque por un error del otro. No, ya no me llevo contigo. Olvidando todos los favores, todos los años que el otro amigo le ayudó o le soportó o tuvo paciencia. Pero un error no se puede. Conozco una persona cuyo padre trabajó durísimo en una panadería para darle una profesión. De todos sus hermanos, el único profesionista, el maestro. Y el padre de este maestro trabajó durísimo para poder darle una profesión. ¿Cuál fue el error de este padre? Que no le heredó. Y por este error, que de verdad no es, se siente muy feo cuando no te heredan, desde luego, por este error, este hijo profesionista se ofendió y se indignó. Y desde ese momento odió a su padre muerto y odió a sus hermanos. Se le olvidó el sacrificio de su padre, se le olvidó el esfuerzo de su padre para que estudie, se le olvidó que por esa profesión que le dieron, él podía mantener a todos sus hijos, 5 hijos, y hasta el día de hoy su esposa vive de esa pensión. Pero así es el hombre. Por un error, no tolera un error ajeno. Se han roto matrimonios por un error. Que no estamos a favor de los errores o del pecado, desde luego que no, pero Dios pone un bálsamo cicatrizante llamado perdón. Tengamos mucho cuidado de no hacer juicio contra Dios. Dios tiene todo el derecho de estar indignado y está indignado por la injusticia humana. Está indignado porque el rico se aprovecha del pobre, porque se aprovecha del huérfano, de la viuda, del indefenso, del ignorante. Dios está indignado. Indignado por la injusticia, indignado por la maldad, indignado por los abusos de autoridad, indignado porque el hombre es terco, porque el hombre no quiere obedecerle. Entonces, ¿yo sí tengo derecho a indignarme? ¿No dice la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Jamás Dios se va a indignar injustamente. Jamás Dios se va a equivocar injustamente. Jamás Dios va a castigar a un inocente. Jamás Dios va a juzgar mal a alguien. Por lo tanto, Dios advierte a través de las Sagradas Escrituras, una y otra vez habla de su ira. Terminamos con este texto, hermanos. Terminamos con palabra de Dios, Romanos 2:4, Miguel Ángel. Romanos 2:4. Romanos 2:4. O menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es demasiado paciente con la humanidad.
Dios es demasiado misericordioso, demasiado bueno, y sus características de Padre amoroso son muy grandes. Dios está deteniendo su furor, está deteniendo el ardor de su ira, está deteniendo su cólera, porque está muy molesto por tanta injusticia. El justo juicio de Dios va a venir contra los que hacen los malos, contra los que violan su ley, contra los incrédulos, contra los tercos, contra los que hablan mentira. Y una mentira muy grande es la siguiente: todos se van a ir al cielo. No le creas, Satanás mismo dice esto. Si todos se van a ir al cielo, entonces en el cielo estaríamos como estamos en la tierra. Estaríamos igual. Si van a entrar asesinos, ladrones, idólatras, no habría diferencia entre el cielo y la tierra. Entonces, la oración de Jesús, ¿de qué serviría? Hágase, Señor, tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. ¿De qué hubiese servido esta oración de nuestro Maestro Jesús? No creas esa mentira. No todos van a entrar en el reino de Dios. No erréis, dice el Señor. No entrarán idólatras, no entrarán mentirosos, no entrarán orgullosos y aquellos que niegan, que juzgan sin conocer a Dios. Dios no es cruel, Dios es justo. Dios no es cruel, Dios es paciente. Romanos 2:4, Dios quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Porque si no lo hacemos, la ira de Dios, justa ira de Dios, justicia misma, justo juicio, de darle a cada quien lo que merece. Si no conoces a Dios, mejor no hables de Dios. Si no has leído las Sagradas Escrituras, no te atrevas a violar el tercer mandamiento, porque Dios no dará por inocente al que utilice el nombre de Jehová inútilmente. Dios ha hablado en los tiempos pasados a través de los profetas. Aquí tenemos la palabra de Dios a través de los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Lee. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está el carácter de Dios. Y ahí entenderás que Dios no es cruel, que Dios está indignado. Sin embargo, su gran misericordia, su gran paciencia, su longanimidad sale a relucir por amor a la humanidad. Isaías 13:9 dice: el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de su ira para raer de la tierra a los pecadores. Dios va a limpiar la tierra. Dios va a quitar a los malos. Él va a quitar a todos los que no quieren obedecer su palabra. Así que recordemos el diálogo de Dios con Job. ¿Qué hemos hecho por el planeta? ¿Dónde estábamos? Somos pequeños. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos para que veamos nuestro justo tamaño. No inventemos características de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? No los divulguemos. Porque la ira de Dios va a caer sobre todo mentiroso. Cualquiera que diga que todos se van al infierno, al cielo, es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis 21:8, ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, no entrarán al reino de los cielos. Si todos entraran, no tendría caso la venida de Cristo. Viviríamos igualito que aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios es el dueño del cielo y Él decide a quienes admite y a quienes no. ¿A quién creerle? ¿A tu propia mente? Ese Dios que tú te has imaginado es falso. El Dios que no castiga, entonces Él sí es cruel, porque no paga a cada quien según sus obras. Pero Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, es un Dios justo. Es un Dios justo. Vamos a orar por esta palabra y que Dios hoy nos ha hablado. Hermano Miguel, por favor, ora por esta palabra. Señor Padre Celestial,
Venimos ante ti, Padre, pidiéndote, Señor, que obres en nuestro corazón, que abras nuestros ojos para que nos podamos dar cuenta de tu creación y todo lo que tú has hecho por todos nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y enséñanos, Padre, a valorar todo lo que tú haces por nosotros, por todo lo que tú nos das, por el sol, por el aire, por el agua, por todo, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno. Enséñanos a valorarlo, Señor. Y Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser agradecidos contigo, mi Rey. A ser agradecidos, Señor. Y valoremos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra.